Este fanfic no es mío, es de Net4. En la descripción les dejo el link de la historia. El viaje de un semielfo. Net4 capítulo 2. Abandono imprudente. Texto del capítulo. Área actual. Capital de Lugínica. Total de muertes. 1. Subaru lo miró 2 veces. Era como si ella hubiera ignorado por completo lo que había dicho antes. Era evidente que algo le había pasado entre su presentación y su probable intención de hacer lo mismo, pero él no lo toleraba. Se prometió a sí mismo que ayudaría a esta chica a comenzar su aventura y sin duda no se detendría. Mira qué parte de no me iré hasta que recupere tu insignia, ¿no entiendes? Dice mientras los señala dramáticamente. Entiendo que somos prácticamente desconocidos y todo, pero un hombre nunca falta a su palabra. Mi padre me habría estrangulado si se enterara de que dejé a una hermosa chica buscando tesoros sola. Oye, ¿a dónde vas? Sus palabras fueron bien recibidas, y la chica a la que le estaba despotricando salió disparada en dirección contraria. Si hubiera sido cualquier otra chica, Subaru la habría alcanzado con relativa facilidad, pero su fuerza élfica tenía otros planes. Cuando él salió tras ella, ella ya estaba a más de 50 metros de él. Jadeo, ¿cómo carajos Jadeo es tan rápida? A pesar de la distancia, la semielfa siguió corriendo a toda velocidad durante casi 20 minutos. Sin aliento y a punto de desplomarse por el agotamiento, se arrodilló de inmediato cerca de un taller abandonado. Lia Joe-Puk tenía 1.000.000 de preguntas desde que se derrumbó de la nada. ¿Qué te pasó? Ese chico hizo esto. Están regresando tus recuerdos. Sin embargo, lo único que pudo articular fueron esas 3 palabras. Aún así, fue suficiente para que la semielfa finalmente notara su figura paterna y más que suficiente para que la presa se rompiera una vez más mientras ella comenzaba a acurrucarse de nuevo en sus manos. Sollozó. Puck fue muy asustado. Sniff se lastimó por culpa mía. Esto solo confundió aún más al gran espíritu. Parecía que ese chico estaba conectado con su pasado de alguna manera, pero eso es imposible. Esto no tiene sentido. Si el chico era alguien de su pasado, tendría que haber sido cuando yo firmé el contrato con ella. Los humanos no viven más de un siglo. Claro que hay lagunas legales, como esos miserables sectarios y elematers, pero son casos excepcionales. Había ligeros rastros de miasma en el chico, pero eso podría deberse a un sinfín de razones, y ninguna de ellas explica por qué ella actúa así. De todas formas, es evidente que la afectó, así que hasta que averigüe qué está pasando, mejor no ser específico con mis preguntas. Está bien, respira hondo, inhala y exhala. Ya estoy un poco desorientado, así que si me pudieras decir por qué saliste corriendo de repente, te lo agradecería. Su mente empezó a tranquilizarse tras el impacto inicial, pero eso solo consolidó aún más la realidad de todo. Imágenes de su rostro contorsionado por el dolor y la determinación, de ella ahogándose en su propia sangre, de la daga de aquel asesino malvado, del entumecimiento en su estómago, del calor de la mano de Subaru. Todos estos recuerdos seguían dando vueltas en su cabeza mientras miraba hacia sus pies deseando que el mundo se la tragara por completo en ese mismo momento. Tras lo que parecieron horas, pero fueron solo un par de segundos, finalmente levantó la vista hacia el gato flotante. La ansiedad y la preocupación ocupaban sus mentes, y la chica finalmente dejó escapar las palabras que la habían estado atormentando durante media hora. Puck, Subaru y yo nosotras, inhala exhala mira, sé que esto suena súper raro, pero, vi a Subaru de Eddie, antes de que pudiera pronunciar la última palabra de su frase, el tiempo pareció detenerse por completo. ¿Qué pasa? Intentó pronunciar estas palabras en voz alta, pero estaba completamente inmóvil, a merced de la entidad que lo había causado. Mientras luchaba por recuperar el control de su cuerpo, una mano oscura se abalanzó sobre ella, aparentemente con la intención de matarla. Aterrada por las implicaciones, intentó cerrar los ojos con la esperanza de que lo que este oscuro y siniestro apéndice le guardase fuera rápido, pero justo cuando la sombra estaba a centímetros de distancia, se detuvo. Entonces procedió a acercarse lentamente y le puso uno de sus inquietantes dedos en los labios para silenciarla, y de repente salió disparado hacia donde ella huía. Todo permaneció en silencio durante unos 30 segundos hasta que sintió un chasquido en el pecho. No le dolió en absoluto, sino que sintió como si le arrancaran algo.
Era una presencia que no recordaba, pero que de inmediato notó que ya no estaba. Antes de que pudiera comprender lo sucedido, el tiempo volvió a transcurrir, provocándole unas leves náuseas por lo abrupto de todo. Sentía el cuerpo como plomo mientras su vista veía tres cosas a la vez. Se estremeció de dolor contra la pared cercana y se agarró la cabeza para recuperar el sentido. Una vez que logró recomponerse, respiró aliviada al ver que esa cosa no le hacía daño real. Aún así, la forma en que se precipitó hacia donde ella venía la dejó, como mínimo, recelosa. «Lia, ¿qué pasa? Háblame». El espíritu preguntó con un tono más asustado, pero autoritario. Bajó a su altura y la presionó con la pata para realizar un diagnóstico. Al no encontrar nada fuera de lo normal, miró directamente a los ojos de su contratista con la esperanza de que pudiera decirle qué le pasaba. Ella intentó pronunciar las palabras, pero el peso de las mismas se sentía como mancuernas aplastando su garganta cada vez que intentaba decirlas. Puck, te prometo que te lo contaré todo más tarde, pero ahora mismo necesitamos recuperar mi insignia. Y ojalá también salvemos a esa niñita. Puck se sorprendió un poco de que intentara desviar su pregunta, pero luego suspiró, pues tenía razón en que la insignia era su principal preocupación en ese momento. Le complacía y le molestaba a la vez que de repente estuviera tan concentrada en la tarea en cuestión. Está bien, tienes razón, pero estamos como al principio, ¿sabes? No sabemos cómo es la ladrona, aparte de su altura y su pelo rubio. La medio elfa lo miró perpleja, pero inmediatamente se dio cuenta de que la información que obtuvo reduciría su tiempo de búsqueda en una décima parte, debido a que ya conocía su base de operaciones. Tenía emociones encontradas, por lo menos, de regresar a ese horrible lugar, pero al menos esta vez vería venir al asesino. Esa daga estaba grabada en su mente y en el momento que la vea tendrá a su asesino. Creo que nuestra mejor opción es dirigirnos a los barrios bajos. Parecía una niña, así que probablemente esté robando por necesidad, no por mala intención. Ella lo explicó con naturalidad. Los ojos de Puck se abrieron de par en par ante esta razón. Una ligera vergüenza lo atravesó por no haber llegado a esa conclusión mucho antes. Eso limita bastante nuestra búsqueda. La verdad es que me sorprende no haberlo pensado yo mismo. Puck continuó: aún así, deberíamos actuar con rapidez. No es que vayamos justos de tiempo, pero prefiero terminar esto antes de que sospeche que la hemos descubierto, además de que aún no sabemos dónde se esconde. Ya he resuelto uno de esos problemas, pero no puedo decirle exactamente cómo sé dónde están sin tener que dar más explicaciones. Ni siquiera estoy seguro de si lo que vi fue una visión o una ilusión, pero sé que en cuanto llegue a ese edificio tendré todas las respuestas. Por ahora tendré que fingir ignorancia e invocar a los espíritus una vez más como causa probable. No me gusta ocultarle cosas, pero de verdad quiero acabar con esto antes de contarle todo esto. Oz sabe que será una explicación muy larga. Muy bien, entonces salgamos. Usaremos a los espíritus para guiarnos en el camino en lugar de preguntarle a la gente. No queremos que sepa que la están siguiendo. La medio elfa comentó mientras comenzaba a caminar hacia los barrios bajos. Qué buena jugada, pero ¿estás seguro de que no lo estás usando como excusa para no socializar? No es que me importe ser el único con quien quieras hablar, jeje. El felino flotante rió disimuladamente mientras se movía de un lado a otro, imitando la imagen de una mujer enamorada. ¿Puedes parar? Dios mío, estoy hablando en serio. A pesar de la vergüenza en su rostro, una sonrisa finalmente se dibujó en sus labios debido a las travesuras de su padre. Puck lo notó y suspiró aliviado al ver que su hija se sentía un poco mejor. Sí, Su Majestad. Ahora, adelante. Puck pronunció la última palabra con un grito tierno y agitando la pata derecha. Adelante. La semielfa siguió su ejemplo, aunque con claras dudas. Levantó el puño hacia el sol radiante con renovada convicción, lista para desafiar cualquier adversidad que se le presentara. Había pasado una hora después de caminar y conversar regularmente con los espíritus. Puck y la semielfa se acercaban a la puerta que había decretado su perdición hacía poco más de una hora. Cada paso que daba aumentaba su ansiedad. Ahora que lo pienso, he estado actuando por impulso desde entonces.
Racionalmente hablando, no tendría más sentido evitar este lugar y pasar por el siguiente. Destellos de la chica de cabello amarillo sangre vinieron a su mente antes de que pudiera terminar su pensamiento. No, es lógico que nos vayamos ahora. Después de todo, puede que esa ladrona ya lo haya vendido y no sabré dónde está. Sí, que Dios me ayude, espero no llegar demasiado tarde. Terminó su pensamiento mientras levantaba su capa encantada por si acaso quien estuviera detrás de esa puerta la estaba esperando. Toc 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 para una rata. Lo siento, dijo la chica en un intento de comprender la situación. Vete a la mierda, señorita, dijo la voz grave mientras se alejaba de la puerta. La chica de cabello plateado inmediatamente conjuró un martillo congelado de 2 manos y lo estrelló contra la puerta, causando que grandes trozos de madera y debris se arremolinaran alrededor del interior del edificio. ¿No crees que eso fue un poco extremo, Ia? Dijo el gran espíritu mirando el agujero ahora destrozado que solía ser una puerta. Tienes razón, solo quiero de verdad terminar con esto. ¿Qué quieres decir con eso, señorita? Dijo el hombre principal con un toque de veneno y cautela mientras movía su brazo izquierdo en busca de lo que presumiblemente era un arma. Espera. No pretendo causar problemas. Solo busco a una chica de pelo amarillo. Podría estar en peligro. La semielfa exclamó mientras ponía sus manos frente a ella en señal de no agresión. Peligro. Peligro. El gran espíritu y el gigante de hombre tuvieron el mismo pensamiento, aunque por razones completamente diferentes. Espera, ¿esta chica te robó algo? Preguntó el gigante mientras se agarraba la cabeza, confundido y preocupado. Bueno sí, entonces supongo que eres bastante importante considerando que llevas esa capa tan rara, ¿no? Lo que también significa que Felch se metió en algo serio, ¿no? Fieltro. Así que ese es su nombre. Sí, así que si pudieras indicarme dónde está, te lo agradecería mucho. Esperar. El hombre interrumpió nuevamente. Antes de decirte algo, necesito saber exactamente en qué tipo de peligro se encuentra. No me gusta que este viejo interrumpa a mi hija, pero tiene razón. Creí que solo estábamos recuperando tu insignia, Lia. No importa cómo lo sepas, pero ¿por qué nos preocupamos por un ladrón de mala muerte? Y el rostro de la niña estaba oculto para que ninguno de los dos pudiera ver el pánico en sus ojos cuando el anciano dijo eso. Esto es terrible. Muy terrible. No puedo contarles sobre la asesina porque no sé si volverá a aparecer ni qué aspecto tendrá aparte de esa daga. Podría decirles que tuve una no, eso es solo una teoría, y una ilusión extraña, en el peor. Además, después de que esa cosa me tocara por hablar de Subaru, mejor no arriesgarme a que vuelva y cause aún más confusión. Ojalá Puck pudiera ayudarme, nunca se me ha dado bien mentir. De hecho, quizás no tenga que mentir para nada. Inhala, exhala. Esa chica robó una insignia que pertenece a un candidato real. Tienes que estar cagado de mí. El anciano se agarró la cara con frustración. Igual una hora antes, igual maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Cómo pudo esto salir tan mal tan rápido? Subaru seguía corriendo hacia el último lugar donde vio a la belleza de cabello plateado con la esperanza de poder descubrir por qué ella huyó de él de repente. Fue algo que dije. Normalmente, cuando a un chico le hacen isekai, la protagonista no sale corriendo en cuanto te presentas. Claro que no soy precisamente un hombre de primera, armado hasta los dientes, una máquina de guerra, pero aún así esto es Isekai 101. Este tutorial es realmente raro. Los pensamientos de Subaru fueron interrumpidos cuando chocó contra alguien que parecía más una fortaleza que un solo hombre. El hombre pelirrojo inmediatamente se puso de rodillas y extendió su mano. Lo siento, jovencito. Si hubiera sabido que no me veía venir, me habría quitado de en medio. Parece que tiene mucha prisa. El pelirrojo habló con voz melancólica pero clara, mostrando sinceridad en sus intenciones. Subaru le tomó la mano y lo miró a los ojos por un instante, solo para apartar la mirada de inmediato, sin mostrar culpa, ante su pureza y su expresión de disculpa. Dios mío. El índice de buen tipo de este tipo es desorbitado. Soy yo el que cayó de culo, pero parece que él salió más herido que yo. No pasa nada, no estaba mirando a ambos lados, pero vaya. Vas por otro lado.
Iba a toda velocidad y ni te inmutaste cuando choqué contigo. Los caballeros de aquí no son ninguna broma. El chico hablaba con creciente pasión mientras lo observaba de arriba a abajo con asombro. Subaru tenía grandes expectativas para los caballeros de este mundo de fantasía, y este hombre parecía cumplirlas todas con creces. No es justo compararme con otros caballeros, pero aún así aprecio el sentimiento. Subaru quedó un poco perplejo por su elección de palabras, pero inmediatamente la dejó de lado cuando se le encendió una luz en la cabeza con esta nueva carta potencial para jugar. La señora dijo que fuéramos al cuartel de los caballeros, pero este hombre parece la mejor opción. No sé cuál es su rango, pero si esa espada de aspecto alucinante sirve de referencia, atrapar a un ladrón debería ser pan comido para él. Oye, lamento decirte esto de repente, pero necesito tu ayuda. Bueno, depende del problema. Estoy fuera de servicio ahora mismo, así que mi ayuda es bastante limitada, dijo el caballero pelirrojo mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza tímidamente. No es ninguna locura. Solo necesito tu ayuda para encontrar a una ladrona. Le robó esta insignia a un conocido mío y ahora nos separamos para cubrir más terreno. Técnicamente no fue una mentira, pero me siento mal por haberlo manipulado de esta manera, pero esa chica dejó bastante claro que no quería tener nada que ver conmigo, realmente debería disculparme con ella por lo que sea que haya hecho mal. Ya veo, ¿tienes una descripción del ladrón? Sí, era una chica de pelo rubio con un lazo negro en la cabeza, una bufanda roja y una chaqueta sin mangas. Ah, y sus ojos eran rojo sangre. Los ojos del caballero se abren de par en par por un instante, pero no lo suficiente como para que Subaru note los engranajes girando en su cabeza después de escuchar esa última descripción. Esta es una noticia muy preocupante. ¿Tienes idea de dónde pudo haber ido este ladrón? El caballero preguntó mientras lo miraba con una mirada inquisitiva. Me temo que todavía estoy trabajando en esa parte. Mi compañero se fue por ahí, así que creo que me dirigiré al oeste de aquí a buscar rumores sobre la chica. Muy bien, déjame acompañarte. Tengo algunos trucos bajo la manga que podrían agilizar mucho tu búsqueda. También necesito confirmar mis suspensiones hacia este ladrón y ver si es solo una coincidencia o algo mucho más grave. Genial, eres un salvavidas, señor caballero. Oye, pensándolo bien, nunca supe tu nombre. El caballero pelirrojo se rió un poco después de escuchar esto. Normalmente, el pelo rojo y la espada de dragón me delatan, pero supongo que mi reputación no es tan grandiosa como pensaba, dijo el hombre mientras se rascaba la mejilla. Espada de dragón. Dios mío, es muy genial. El caballero extendió la mano para estrecharla. Subaru hizo lo mismo, aunque dudó por lo visiblemente sudorosa que estaba su mano de tanto correr y fanfarronear. Mi nombre es Reinhard Van Astrea, es un placer conocerte, jovencito. Joder, hasta su nombre es genial. Me saqué la lotería con este tipo. Igualmente, mi nombre es Natsuki Suba. Antes de que pudiera terminar su presentación, el tiempo se detuvo abruptamente. Igual tiempo presente igual pasaron 45 minutos mientras el gran espíritu, el viejo gigante y la semielfa de cabello plateado, ahora oculta, permanecían en relativo silencio. La chica logró convencer al hombre de ser socia de uno de los candidatos reales en lugar de revelarse directamente como tal. Así, podría negociar la devolución de su insignia sin que el ladrón huyera ni el asesino intentara matarla a ella o a la chica. Si bien fue eficaz en el sentido de mantener las preguntas del anciano al mínimo, también lo dejó mucho más nervioso cuando estaba cerca de ella. Puck estaba impresionado con lo bien que manejaba la situación, pero seguía de mal humor por no estar al tanto de sus planes. También sospechaba un poco de su nerviosismo aparentemente aleatorio durante todo el intercambio, como si le ocultara algo, además de su identidad, al anciano, o a él. La candidata real estaba, a falta de un término mejor, aterrorizada en ese momento. La adrenalina inicial y el constante movimiento durante la última hora y media le permitieron acallar esa experiencia que había vivido hacía poco. Ahora, sentada en silencio, a solas con sus pensamientos, era imposible silenciar esos recuerdos, si es que se les puede llamar así. Hasta ahora todo ha ido bastante bien.
No tengo ni idea de cómo logré que mi identidad no se revelara, pero al menos así las negociaciones pueden ir sobre ruedas, con suerte. Si lo arruino, no solo yo, sino también este hombre y Felt podrían morir solo por estar cerca de mí. Si hubiera estado más alerta, podría haber evitado esto incluso antes de que empezara. Al menos, pase lo que pase, Subaru estará sano y salvo. La mitad apretó ligeramente las manos al recordar la brusquedad con la que dejó al chico. Fue grosero y, francamente, innecesario, pero en ese momento la justificación estaba en su punto más bajo. Estos recuerdos, o algo similar, se volvían cada vez menos vívidos con el paso del tiempo. La experiencia de ser apuñalada seguía grabada en su mente, pero ahora, sola en sus pensamientos, se hacía más evidente lo verdaderamente extraña que era su situación. Había muerto, pero allí estaba, respirando y viviendo como si nada hubiera sucedido. Subaru había muerto, pero allí estaba, respirando y viviendo como si nada hubiera sucedido. Y mientras estuviera fuera de peligro y lejos de ella, seguiría así, ¿no? Era la forma más sencilla y segura de evitar que ese horrible suceso se repitiera, pero aún así, probablemente herí sus sentimientos cuando le dije que no me volviera a ver, pero es mejor que no se involucre en nada de esto. Aún así, Dios, esto es muy egoísta, pero aunque lo haya alejado, de verdad quiero volver a verlo cuando todo esto termine. Era tan extraño, pero bondadoso, y su optimismo era tan contagioso. Claramente no sabía dónde estaba y no tenía ni una sola moneda a su nombre, pero aún así estaba más preocupado por mi bienestar que por el suyo. ¿En serio? ¿Qué le pasa? Y esas cosas que dijo. Que me llamara hermosa, que no le importara mi parecido con la bruja, que dijera todas esas palabras amables que solo Puck me diría. Sé que esto es egoísta, pero, espero que tal vez cuando todo esto termine podamos ser amigos. ¡Guau! ¿Qué demonios pasó aquí? La semielfa salió de sus pensamientos para ver de dónde provenía la voz alarmada. Sintió que un peso inmenso se le quitaba de repente del pecho al ver al conocido ladrón de cabello rubio en posición de batalla, empuñando la empuñadura de su cuchillo. Felt, espera. Fue solo un malentendido, nada más. El anciano intentó calmar la situación, pero Felt claramente no estaba convencido. ¿A esto le llamas un malentendido? Dice mientras señala el enorme agujero en el edificio que antes albergaba una puerta. Sí, sé que pinta mal, pero escucha, tenemos problemas mucho más graves ahora mismo. Parece que la insignia que te quedaste tiene mucho más peso del que pensábamos inicialmente, y la señorita primero aplasta y luego pregunta, ¿de ahí es tu boleto de ida para salir de aquí sin meterte en medio de un escándalo político? Felt se sorprendió al descubrir que, de alguna manera, ya sabía de la insignia que había robado, pero inmediatamente la relacionó con la misteriosa mujer sentada en la mesa del extremo izquierdo. Ya no abiertamente hostil, pero aún extremadamente desconfiada, soltó el cuchillo a regañadientes. Está bien, empieza a hablar, señora. Y si descubro que lastimaste al viejo Rom, te juro que harías bien en no amenazar en vano a mi hija, a menos que quieras que te atraviesen un carámbano en el torso. El gran espíritu interrumpió a la muchacha mientras esparcía finas láminas de hielo por el área circundante. Puck, está bien. Después del revuelo que causé, es natural que sea un poco cautelosa. La niña fue capaz de dejar escapar un espíritu sobreprotector aunque después se encontró con un suspiro muy incómodo. No quiero ser grosero, pero prefiero comenzar estas negociaciones lo antes posible. El medio elfo continuó. Feld recuperó inmediatamente la compostura después de ser sometida a la amenaza muy real del gran espíritu y caminó con cautela hacia las mujeres y el viejo Rom. Oye, Rom, entonces dijiste algo sobre un escándalo político. Entiendo que estas joyas son muy bonitas, pero debe haber 1.000.000 por ahí, ¿no? Temo, no lo sentí. Esa insignia que robaste parece usarse para legitimar a un candidato real al trono. Lo que significa que la chica a la que se la robaste, era un candidato real. La ladrona terminó la declaración del viejo Rom con los ojos muy abiertos y una ligera cantidad de pánico, pero inmediatamente lo reprimió mientras una pequeña sonrisa cruzaba su rostro junto con una gota de sudor. Ella se sentó enérgicamente en uno de los taburetes frente a la mesa del bar. Maldita sea, esta pequeña joya vale mucho más de lo que pensaba.
Cuando llegue mi jefa, seguramente tendrá al menos 10 monedas sagradas. Dijo esto mientras lanzaba la joya entre sus manos. Una inmensa codicia y alegría se dibujaban en su rostro. ¿Su empleador? Ya veo, así que la contrataron para robarme la insignia. Eso significa que quien quiera que sea su empleador es un tercero o... Sea quien sea, le daré una buena reprimenda en cuanto todo esto termine. Mientras la medio elfa pensaba esto, no se dio cuenta de los dos pares de ojos que la miraban durante un tiempo hasta que el más pequeño de los dos rompió el silencio. Bueno, señora, entiendo que las insignias son importantes, pero ¿dónde encaja usted en todo esto? ¿Es usted la lacaya de la chica de pelo plateado o algo así? El ladrón interrogó a la muchacha con una mirada inquisitiva y con mucha menos hostilidad que antes. Podría decirse que me enviaron a buscar a quien le quitó la insignia y a ver si había un tercero involucrado. No soy de los que usan la violencia, así que estoy más que dispuesto a intercambiarla cuando llegue tu empleador. Pug la miró incrédulo. Esos mestizos te robaron y ahora quieres negociar otra de tus pertenencias con ese ladrón. La semielfa podía saber lo que su espíritu contratado estaba pensando y le dirigió una mirada que expresaba el pensamiento: por favor confía en mí en esto. El espíritu estuvo de acuerdo, pero no sin mirar con malos ojos a Felt. Felt notó la hostilidad hacia ella, pero la ignoró mientras mostraba una sonrisa con dientes hacia la chica misteriosa y juntó las manos con entusiasmo. Muy bien, me alegro de que esté resuelto. Mi jefe llegará en cualquier momento, así que aguanta un poco, muchacho. Dios mío, este es un espacio poco convencional para hacer negocios, ¿no te parece? La declaración de Felt fue interrumpida cuando una voz seductora resonó en los oídos de todos los presentes. Quien haya causado este agujero no tiene un don para la sutileza. Algo a lo que tampoco estoy acostumbrado, debo admitirlo. La semielfa la miró de pies a cabeza. Sus expectativas sobre ella diferían enormemente de su descripción interna de la patrona de Felt. Desde su cabello negro trenzado y su capa negra hasta su ropa sensual adornada con tacones negros, no encajaba con la descripción que tenía en su cabeza de la patrona de Felt, y mucho menos de la asesina. Felt se levantó de su asiento con un ligero salto en su paso. Hablando de la bruja, llegaste justo a tiempo. Bueno, mi trabajo exige puntualidad por encima de todo. Dicho esto, supongo que tu trabajo fue un éxito, ¿no? La excitación interior de Felt creció cuando dijo las siguientes palabras que potencialmente podrían significar su perdición en ese mismo momento. El trabajo fue pan comido, pero parece que no eres el único que añora esta pequeña baratija. Dice mientras señala hacia la mujer oculta con su pulgar y una sonrisa sarcástica en su rostro. Veo una leve sonrisa adornó el rostro de la seductora mujer al terminar su respuesta. Aunque ni Felt ni el viejo Rom le prestaron atención, un ligero escalofrío recorrió la espalda de la semielfa al pronunciar esas dos últimas palabras. Cálmate, ya casi termina, esta pesadilla ya casi termina. Parece bastante inofensiva. Tal vez la asesina solo apareció después de que se fuera el jefe de Felt. Si es así, puedo ofrecerles una estancia en la mansión Matters. Nadie tiene por qué salir lastimado y todos saldremos de aquí felices, sanos y salvos. Por favor, por favor, por favor, que todo esto se solucione. Bueno, debo decir que no esperaba una guerra de ofertas por esta baratija, pero estoy más que dispuesto a complacer al misterioso retador. Terminó su declaración mientras le guiñaba un ojo al medio elfo desde lejos y luego procedió a acercarse a la mesa ahora cara a cara con las mujeres ocultas junto con Felt y el viejo Rom en el medio. 5, 10, 15, 20. 20 monedas sagradas en total. El gigante dijo esto con gotas de sudor corriendo por su rostro. Esto se está saliendo de control, no solo un representante de una candidata real busca esto, sino que ahora alguien está dispuesto a dar 20 monedas sagradas por ello. Entiendo que es importante para la chica misteriosa, pero quien quiera que sea el empleador de esta tal Elsa, probablemente tenga malas noticias. Incluso si la oferta de la chica misteriosa es menor, podría tener que mentir sobre su valor para que la favorezca. El dinero es una cosa, pero la seguridad de Felt es mi prioridad ahora mismo.
Mientras el viejo Ron pensaba en esto, Felt estaba extasiado por la oportunidad que tenía ella y su abuelo Suto de salir de los barrios bajos y comer como reyes durante los próximos años. Dragón divino, Odo quien sea que me haya bendecido hoy, te agradezco sinceramente esta increíble oportunidad. Se acabaron los robos de APAS y vivir en tiendas de campaña improvisadas durante mucho tiempo después de esto. El rostro de Elsa solo podía describirse como indiferente mientras miraba fijamente a su rival oculta. La semielfa estaba entrando en pánico poco a poco, y de no ser por su capa, habría sido bastante obvio. Estaba casi completamente segura de que esta mujer no era la asesina, pero eso solo aumentó su preocupación, ya que podrían aparecer en cualquier momento. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más en sus pensamientos, Felt habló. Bueno, señora misteriosa, a menos que tenga algo que pueda igualar eso, me temo que nuestro negocio está concluido. Puedo ofrecerte un excedente de cristales de maná próximamente. También puedo ofrecerte mi capa de ocultación ahora mismo. Elsa fue la primera en hablar. Ya veo, tenía la sensación de que no era una capa común, sino una metía, y que la subastarás así. Debo decir que no me lo esperaba. En efecto, dijo el viejo gigante. Metía es una cosa, pero ¿cómo puedes garantizarnos estos cristales de maná? Sí. ¿Cómo sabemos que no nos estás estafando al ofrecernos la capa y luego echarte atrás? Felt intervino con una mirada de claro escepticismo en su rostro. Si me lo permite. Esta capa de ocultación vale al menos 30 monedas sagradas. Así que, incluso si me echara atrás, esta capa sería más que suficiente. Simplemente añadí los cristales de maná como incentivo para posiblemente trabajar para mi empleador en un futuro próximo. Le vendría bien a alguien con tu talento. También es una excusa adecuada para llevar a estos dos a la mansión y lo más lejos posible de ese asesino. No tenía forma de saber realmente el costo de su capa, ya que era un regalo de Roswaal. Sin embargo, tendría que esperar que la valoración del artículo por parte de los gigantes coincidiera con su precio. El anciano lamentablemente estaba moviendo la cabeza internamente. Esta capa apenas podría alcanzar las 10 monedas sagradas en un buen día. La compañía Osin tiene escuadrones enteros de estas mismas capas. Claramente, es una ventaja para Elsa, incluso considerando la promesa de un futuro empleo y esos potenciales cristales de maná, pero aún así, la seguridad de Felt es nuestra máxima prioridad, así que ahora mismo, la chica misteriosa no miente. El gigante habló con un tono ligeramente sombrío. Lo siento, Elsa, pero parece que la señora te gana por mucho. Vaya, esto es bastante desafortunado. La sensual mujer habló sin una pizca de disgusto real mientras sorbía la leche de su taza y se levantaba lentamente de su asiento. Parece que mi negocio aquí ha concluido. Es una pena no haber podido igualar su precio, pero la culpa es de mi empleador. Felt se puso de pie y miró a Elsa con una mirada comprensiva pero en general indiferente. Sí, qué lástima que tu solicitud haya acabado en manos de la chica. Y hablando de eso, es hora de pagar y ver con quién hemos estado tratando todo este tiempo. El medio elfo se estremeció ligeramente ante su petición. El asesino aún podría estar acechándonos, así que prefiero llevar a estos dos al carruaje antes de revelar mi identidad, pero, hice una promesa y tengo que cumplirla. La medio elfa se levantó de su asiento y se quitó la capa ante el gran asombro de todos los presentes. Puta conspiradora. Eres la chica a la que le robé. ¿Acaso toda esa charla sobre empleo fue solo una treta para pillarnos desprevenidos? Ella dijo esto mientras retrocedía, buscando su arma mientras el viejo Ron la miraba con una expresión ilegible. Disculpa el engaño, pero como usuaria de artes espirituales, las promesas son muy importantes para mí. Todo lo que dije antes sigue siendo cierto, incluso ofrecerte un trabajo. Me vendría bien alguien con tus habilidades. Todo quedó en silencio por un par de segundos hasta que el gigante habló. Sentía que la promesa de un usuario de artes espirituales no era algo para despreciar. Antes de continuar, dio un gran sorbo a su vaso y comenzó a levantarse. Ahora estaba cara a cara, o mejor dicho, cara a boca, con el semielfo y le dirigió una mirada severa pero arrepentida. Señorita, no sé por qué nos ayuda si le robamos su insignia, pero le estaremos eternamente agradecidos por su hospitalidad.
El gigante habló con mucha más claridad, y ya no hablaba con el tono de un habitante de barrio pobre, sino con el de un noble mientras levantaba la mano sobre su pecho y hacía una ligera reverencia. Felt se quedó atónita ante la repentina actitud tensa de su abuelo. Nunca habría esperado ni un ápice de decoro de su parte. Si bien fue desagradable, cualquier atisbo de duda que pudiera tener hacia la dama se disipó después de ver esta muestra de nobleza única en la vida. Está bien, si a los romanos les parece bien, a mí también. La pequeña ladrona se giró hacia la semielfa, que ahora estaba de pie, cabeza a cabeza con su abuelo. Le dedicó una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba. Trato hecho, señora. La chica de cabello plateado dejó escapar un suspiro de alivio audible después de escuchar esto. Lo logré. De verdad lo logré. No puedo creer que todo esto haya funcionado. Ahora solo tenemos que irnos antes de que llegue ese asesino y estemos a salvo. Bueno, sé que ya me disculpé, pero creo que también te debo una disculpa. Els se giró para encarar a la sensual mujer, pero no vio a nadie por ningún lado. Espera, ¿dónde está ella? Un destello púrpura se vislumbró por el rabillo del ojo y un escudo de hielo, conjurado de la nada, bloqueó de inmediato el ataque. El gran espíritu resurgió y le gruñó al sensual asaltante. Tenía el presentimiento de que eras una mala noticia desde el momento en que entraste aquí. Me alegra ver que mis instintos no se han embotado. Oh querido, esperaba enviarla rápidamente con los ángeles, pero parece que el destino ha decidido que su muerte sea lenta y dolorosa. La mujer de cabello negro que ahora empuñaba dagas gemelas miraba a sus futuras víctimas con hambre en sus ojos. La semielfa reconoció esas dagas inmediatamente y comenzó a hiperventilar debido a su ataque de pánico en aumento. No, RRRRRR. El gigante fue el primero en tomar represalias contra la mujer demoníaca con un golpe desde arriba con su garrote, luego un golpe hacia arriba y lo llevó a casa con un ataque giratorio en la sección media de la mujer. Esta ráfaga de ataques habría acabado con cualquier mujer normal en un instante, pero Elsa esquivó estos feroces ataques con relativa facilidad. El medio elfo solo podía observar con terror mientras Feld buscaba un momento decisivo para atacar. Lia, aquí está el plan. Voy a perfeccionar mis ataques para que no obstaculicen su movimiento y así el gigante pueda dar golpes más precisos sin. La semielfa no estaba escuchando porque estaba demasiado ocupada reprendiéndose a sí misma debido a su incompetencia. Todo esto es culpa mía. No puedo creer que haya sido tan estúpido al bajar la guardia con esta mujer solo porque no parecía una amenaza. Lia. Claro que era peligrosa. Claro que esto no iba a funcionar. Ahora todos van a morir y es culpa mía por quitarme esta maldita capa. Lia. Todo es mi culpa, 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 es mi. Oye. Si vas a quedarte ahí parado siendo inútil, entonces larga de aquí. La pequeña niña gritó mientras adoptaba una postura que recordaba a la de un atleta de pista. Silbido. Una enorme ráfaga de viento pasó por el rostro del medio elfo mientras el ladrón se dirigía hacia Elsa con una velocidad insondable. Elsa inmediatamente tomó una postura mientras el viejo Rom, Felt y Pug lanzaron una ráfaga de ataques hacia ella. El gigante ahora lanzaba golpes más cortos y precisos con la esperanza de detectar una debilidad en su defensa. Dio resultado una o dos veces, pero no lo suficiente como para causar un daño significativo, ya que contraatacaba de inmediato y le asestaba rápidos golpes a sus antebrazos y torso. De no haber sido por la ayuda de Felt y Pug, el daño habría sido letal. Felt se precipitó por el rabillo del ojo de la asesina e intentó alcanzarla en su punto ciego, pero tras repetidos intentos del mismo ataque predecible, Elsa la esquivó sin mirar y le propinó una rápida patada circular en la mandíbula. Intentó recuperar el equilibrio, pero en cuanto se levantó, recibió una daga a milímetros de su estómago. De no haber sido por la oportuna intervención de la descarga de hielo de Puck y el puñetazo inmediato de Rom, habría muerto en ese mismo instante. La constante lluvia de hielo de Puck mantenía al asesino a raya, pero ambos sabían que solo retrasaba lo inevitable. El límite de tiempo de Puck se acercaba peligrosamente y el asesino era consciente de que el gran espíritu no podría mantener los implacables ataques por mucho tiempo. Todo lo que Elsa tiene que hacer es ganar tiempo y la victoria estará a su alcance.
Mientras los cuatro luchaban, la semielfa simplemente se quedó allí parada. Bien podría haber sido un vegetal con lo inútil que era en ese momento. Tenía fuerza de combate cuerpo a cuerpo y técnicas de artes espirituales de sobra para inclinar la balanza a su favor, pero su cuerpo simplemente no se movía. El miedo de su experiencia previa con el asesino la dejó completamente paralizada durante toda la pelea. Mientras su mente imploraba desesperadamente a su cuerpo que se moviera, que luchara, que se distrajera, que huyera, que hiciera algo, simplemente no lo hacía. Una gigante, una chica amada por el mundo, e incluso un gran espíritu. Debo agradecerle a mi empleador por estas maravillosas oportunidades. La sensual mujer aparentemente se deslizaba por la habitación con velocidad y delicadeza mientras chocaba con el gigante y gran espíritu. «Cállate, tonta de pelo negro». La ladrona fue hacia uno de sus puntos ciegos una vez más, pero antes de que la inminente daga púrpura pudiera alcanzarla, usó el impulso de su velocidad para redirigir su cuerpo hacia la muñeca de la mano de la mujer y cortó su antebrazo. El viejo Rom aprovechó la situación de inmediato y, en lugar de blandir su garrote, lo lanzó cerca de su brazo izquierdo herido. Elsa cortó el garrote con su daga derecha, pero no previó que el debre le bloqueaba el campo de visión y que el gigante la atacó con el hombro de inmediato, lanzándola al otro lado de la habitación con una fuerza asombrosa. Elsa se levantó inmediatamente, pero encontró la parte inferior de su cuerpo completamente inmóvil ya que ambos pies hasta la parte inferior de los muslos estaban atrapados en el hielo. Ah, bueno, eso es desafortunado. No estaba simplemente tirando esos carámbanos, ¿sabes? Buenas noches. El gran espíritu ladró con 10 carámbanos gigantes flotando alrededor de Elsa y se estrelló contra ella todos a la vez, perforando su cuerpo y envolviéndola en hielo. Mientras el polvo se asentaba, cada combatiente contenía la respiración, sin atreverse a bajar la guardia hasta que estuviera completamente a salvo. Reinaba un silencio inquietante hasta que un fuerte golpe resonó por toda la sala. Uf, creo que Uf la atrapó, dijo el gigante mientras se desplomaba en el suelo junto con Felt. Hombre bufido, nunca bufido luché tanto en mi vida. Bufido, fue intenso. Dijo Felt con una sonrisa de oreja a oreja. Puck miró a su contratista con los brazos cruzados y emociones muy encontradas. Lia, hablaremos de esto más tarde. Lo dijo con el tono de un padre severo y sin rastro de empatía. La chica de cabello plateado solo pudo agarrarse los brazos y mirar al suelo avergonzada mientras su padre sudo se disipaba en diminutas gotas de luz. Felt fue la primera en levantarse con el ceño fruncido y su dedo índice clavándose en el estómago de la chica más alta. Oye, señorita, dolor de cabeza. Será mejor que cumplas con tu parte, ya que Rom y yo hicimos casi todo el trabajo pesado. Ella dijo esto en un tono medio serio y medio burlón en un intento de recordar su acuerdo anterior. Debo decir que no he luchado tan duro desde la guerra de los semi-humanos. Juro que el término paz no aplica para mí. El viejo gigante se puso de pie mientras examinaba sus heridas y dio un suspiro de alivio sabiendo que podría caminar y recuperarse en una semana o dos. Dios mío, Rom, sé que eres viejo, pero no eres de los que recuerdas viejas historias de guerra, ¿verdad? Maldita sea, ni siquiera me di cuenta de cómo sonaba hasta que lo dije. Lo siguiente que sabré es que estaré caminando con un Caín. Ni hablar de encontrar un bastón que te sostenga el trasero. Tanto como arrancamos una rama del fliscorno. Ja 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 ja. Supongo que tienes razón. La semielfa observó las bromas entre el abuelo y la nieta en silencio, pero la ansiedad y el miedo que había sentido momentos antes se estaban desvaneciendo lentamente. Se acabó, esta pesadilla finalmente terminó. Se quedó boquiabierta, incrédula de que todo hubiera ido tan bien. Hacía que su experiencia anterior pareciera casi trivial, con la facilidad con la que se pudo evitar. Puck probablemente esté muy enojado conmigo ahora mismo por darle trabajo a este ladrón y por regalarle mi capa, pero honestamente, ella mira a Felt sonriendo junto a su abuelo y destellos de su cadáver entran en su mente. Valió la pena, Egem, ahora que eso está resuelto, creo que esta capa te pertenece ahora. La semielfa dijo esto con una sonrisa genuina en su rostro mientras se quitaba la capa y se la daba a Felt. Bien, y aquí tienes tu pequeña baratija de vuelta. Realmente deberías cuidar mejor tus cosas, ¿sabes?
Ella dijo esto mientras me lanzaba la insignia con una sonrisa de mierda en su cara. Eso no es justo. Soy súper cuidadoso. Eres demasiado bueno robando, eso es todo. La semielfa puso sus manos en sus caderas y estaba haciendo pucheros de la manera más adorable posible. Jeje, supongo que tienes que señalar. Oye, ya que ahora eres como mi jefe, ¿no deberías saber tu nombre? Guau. Siento que conozco a esta chica desde hace tiempo y apenas ahora le digo mi nombre. Eso demuestra lo ridículo que fue todo este calvario. Correcto, mi nombre es Emil. Su presentación se interrumpió al sentir un calor enorme en su brazo izquierdo. Antes de que pudiera comprender lo que acababa de pasar, salió volando por todo el edificio. Guk. En el momento en que hizo contacto con la pared, comenzaron a destellar luces en su visión junto con pequeñas chispas, gritos ahogados y rojo, mucho rojo. ¿Qué acaba de pasar? Intentó evaluar la situación, pero sus párpados se volvían más pesados a cada segundo hasta que vislumbró una mano, su mano. Por un instante, recordó a Subaru aferrándose a esa misma mano, desesperado por salvarla. Solo que esta vez no estaba allí para consolarla en sus últimos momentos. No sentía el calor de su mano. De hecho, no sentía nada desde la parte superior del bíceps hacia abajo. Volvió a mirar su mano, que de alguna manera estaba frente a ella, e inmediatamente desvió la mirada hacia la izquierda, esperando un brazo, solo para ver un trozo de su anterior apéndice y una inmensa cantidad de sangre. El brazo izquierdo del semielfo había sido completamente cortado. Jadeó, la semielfa gritó de dolor y conmoción. Su cabeza se hundía en el suelo y se ahuecó el brazo para intentar calmar el dolor. Empezó a hiperventilar de nuevo, pero esta vez actuó y congeló la enorme herida para intentar detenerla. Una vez que dejó de sangrar de lo que le quedaba del brazo, se levantó lentamente. Lo admito, casi me acorralaron allí. Los ojos de los semielfos se dilataron al escuchar la ahora aterradora voz. Si mi capa no hubiera disipado la mayor parte del daño, ese podría haber sido mi fin. Cada vez que las mujeres hablaban, el pánico y el miedo se infiltraban aún más en la semielfa. Se le metían en la médula como un animal encurtido. Movía la cabeza frenéticamente de izquierda a derecha hasta que su visión se aclaró por completo y vio a la ya familiar diabla caminando hacia ella sin su capa y aparentemente sin heridas de la pelea anterior. No. ¿Cómo está? Sin embargo, antes de que pudiera terminar su pensamiento, sus ojos finalmente se ajustaron a la escena que se desarrollaba frente a ella y que amenazaba con dejarla catatónica en ese mismo momento. A su derecha, vio al conocido ladrón de pelo rubio, una vez más, tendido en un charco de su propia sangre. Esta vez, pudo ver claramente el resultado de su incompetencia. Un enorme corte desde su hombro izquierdo hasta la cadera derecha, acabando con cualquier esperanza de supervivencia en ese mismo instante. A su izquierda había algo mucho más aterrador. El gigante al que tanto le había cogido cariño yacía de rodillas con los ojos arrancados y el brazo izquierdo completamente cercenado. El golpe mortal fue mucho más espantoso. Su cabeza miraba hacia el techo, revelando un enorme corte en el cuello que esparcía sangre por todo su cuerpo. Esta masacre, ocurrida en el minúsculo tiempo que la semielfa estuvo caída, la dejó con una sola emoción: miedo. Su respiración era inestable, su cabello era un desastre ensangrentado y enredado, sus brazos y piernas temblaban sin control y su rostro era el de alguien que había perdido por completo las ganas de luchar. Ella era menos una usuaria de artes espirituales y más parecida a una niña sin medios para defenderse. Parece que has perdido por completo las ganas de luchar. Es decepcionante, pero no del todo inesperado, considerando la patética demostración que mostraste antes. Dijo la segunda mitad de su declaración con claro desprecio y sin su habitual tono sensual. Tendrás que compensarlo mostrándome tus maravillosos intestinos. Una sonrisa malvada cruzó su rostro mientras procedía a correr hacia el medio elfo con una velocidad inhumana. Tú. Eres un monstruo. La semielfa chilló con más fuerza e intensidad de la que creía posible mientras la sensual asesina se dirigía hacia su objetivo. Antes de que pudiera tocar el estómago de la chica, la semielfa creó un gigantesco cerco de hielo a su alrededor y comenzó a esparcirlo por todas partes, destruyendo por completo el almacén de botín.
La semielfa no buscó ningún cadáver y huyó de la masacre a toda prisa. Siguió corriendo y corriendo con lágrimas incontrolables en los ojos. Ya no estaba completamente sumida en el miedo, sino que otra emoción se apoderó de su mente mientras repetía un mantra sin fin. Todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es mi culpa, es mi culpa, es todo 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 mi, jovencita, ¿qué te pasó? Su autodesprecio interno fue interrumpido por un caballero con cabello rojo y un aura que parecía la personificación del poder. Él se paró frente a ella mirando directamente su herida cubierta de hielo. Tras ver al caballero, sus rodillas se doblaron por la pérdida de sangre y el agotamiento. El hombre la sujetó antes de que cayera al suelo, cargándola con estilo nupcial. El hombre estaba haciendo un montón de preguntas, pero el medio elfo no respondía en absoluto a sus súplicas. Ella simplemente yacía en sus brazos con la mirada vacía y los ojos desprovistos de vida, lamentándose por el fracaso absoluto que había sido al dejar que no una, sino dos personas murieran por su culpa. No pudo contener su insignia, no pudo proteger a nadie, ni siquiera pudo contraatacar cuando realmente importaba. La profundidad de su carácter fue puesta a prueba una y otra vez, y no logró alcanzar sus metas en casi ningún sentido. Sus sueños, sus promesas, sus votos, nada de eso importaba ya. Era obvio para ella que no podría cumplir ninguno si esto era todo lo que podía lograr. El pelirrojo, ahora apodado Reinhard van Astrea, se revolcaba en la culpa por no haber podido proteger a dos personas ese día. Dejando a un lado las expectativas, parecía que nada iba como debía hoy. Quizás debido a sus numerosas protecciones divinas o quizás solo por una corazonada, una irracional responsabilidad persistía en su mente al ver la expresión de cansancio de la chica. Por alguna razón, en lo más profundo de su corazón, sentía que debía haber evitado lo que acababa de ocurrir. No tenía ninguna base sólida para creerlo, ya que no había recibido ninguna advertencia sobre ninguno de estos eventos, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que todo lo sucedido hoy no debería haber sucedido. El hombre corrió a la enfermería más cercana lo más rápido que pudo sin causarle un latigazo cervical a la chica. Murmurando para sí sobre lo verdaderamente extraño que era este día, los ojos de la semielfa se abrieron de par en par al oír cierto nombre pronunciado en voz baja. ¿Qué acabas de decir? El medio elfo murmuró con los ojos muy abiertos. Reinhard se quedó atónito porque era la primera vez que la chica le respondía y esas palabras ni siquiera estaban dirigidas a ella. Lo siento. Simplemente me maldecía por no haber podido proteger a dos personas hoy. Cuando Reinhard dijo esto, el corazón de la semielfa se encogió aún más. Era como si el destino se burlara de ella por su incompetencia. Antes de verte, hace un rato, un hombre me pidió ayuda, pero se desplomó de repente antes de que pudiera saber su nombre completo. Lo único que supe de él fue que él y su compañero estaban buscando a un ladrón de pelo rubio. Quise honrar su última petición encontrando al ladrón, pero en cambio te encontré, bueno, a ti. Dijo la última parte con una sonrisa triste. Cualquier mujer en su posición se sonrojaría perdidamente al escucharla, mientras uno de los hombres más guapos del planeta la cargaba como una novia, volando entre edificios bajo la luz de la luna. Sin embargo, la sangre de la belleza de cabello plateado se heló después de escuchar sus palabras. 1.000.000 de miedos volvieron a su mente. Pensó, o al menos esperó, que entre todos sus fracasos, él saldría ileso. En su interior, rogó y suplicó con todas sus fuerzas que todo fuera solo una coincidencia. Que ese chico desinteresado hiciera lo que ella le decía y se fuera al cuartel a tener una vida feliz, sin dolor, sin pena, sin ella. Su siguiente pregunta podría encender una pequeña luz de esperanza o destrozarla por completo, dependiendo de la respuesta. ¿Puedo llevarme con ese chico? Ella preguntó esto con clara vacilación en su rostro, temiendo el posible resultado. Reinhard vio el dolor en sus ojos y de inmediato comprendió que la compañera a la que se refería el chico de antes no era otra que la mujer que llevaba en su vientre. Sus sentimientos se retorcieron entre el alivio y la culpa, sabiendo que, a pesar de no poder cumplir el último deseo del hombre, al menos pudo salvar a su compañera de cualquier peligro que corriera. Esto también lo hizo priorizar su seguridad por encima de todo, insistiendo en curarla lo antes posible.
Su frustración se desbordó al saber que, a pesar de su inmenso poder, no podía curar a esta chica y que podría volver a fallar si no era lo suficientemente rápido. Señorita, le falta un brazo y ya ha perdido mucha sangre. Quien quiera que sea ese chico para usted, seguro que puede esperar hasta, por favor necesito verlo. Sus ojos reflejaban una fuerza y una determinación insondables, junto con una clara desesperación. Cualquier arrepentimiento, culpa o dolor, físico o mental, que sintiera, palidecía ante la convicción que tenía de confirmar si ese extraño chico había sido aniquilado otra vez por su negligencia. Gracias a su divina protección de la empatía, desafortunadamente logró comprender vagamente, pero con claridad, lo que pasaba por la mente de la chica. En contra de su buen juicio, cambió de dirección a plena carrera hacia la morgue donde se encontraba el chico recién fallecido. Un minuto. Un minuto de puro silencio aparte del golpeteo de los zapatos del caballero contra el pavimento. Un minuto fue suficiente para que Reynard cruzara 4 millas hacia la morgue que albergaba filas y filas de cadáveres para que la gente los llorara antes de ser enterrados por toda la eternidad. Un minuto de la mente de la semielfa rezando con todas sus fuerzas para que no fuera quien ella creía. Para que su incompetencia y sus muchos fracasos no se lo llevaran también. Ese minuto fue la última vez que la semielfa de cabello plateado, la usuaria de artes espirituales, la infame bruja del bosque Lior, la potencial gobernante de Lugúnica y la llamada vasija de Satella, volvería a estar completa por un largo tiempo mientras miraba inmóvil al chico de cabello azabache, muerto con una manta cubriendo todo menos su rostro. El médico dijo que tenía el corazón destrozado. Un crimen verdaderamente atroz, pero no había rastros de cómo ocurrió, salvo la espesa capa de miasma que lo cubría y 5 desgarros por presión en el corazón que parecían una mano. Reynard dijo todo esto no para consolarla, sino como una obligación hacia las mujeres que, obviamente, lo apreciaban profundamente. No se atrevió a mirar a ninguna de ellas debido a la abrumadora culpa que sentía, sino que decidió hacer lo único que sabía hacer: ser un caballero. Entiendo si quieres llorar, pero es imperativo que te llevemos a la enfermería lo antes posible. Eso no será necesario, el medio elfo dijo sin una pizca de emoción. Reynard estaba visiblemente conmocionado por el marcado contraste de emociones que ella tenía antes, pero no lo disuadió ya que tenía el deber como caballero de proteger a los ciudadanos de Lugúnica, incluso de ellos mismos. Señora, entiendo que está sintiendo una cantidad indescriptible de emociones, pero si no le revisan el brazo, podría haber daños irreparables. Su súplica de ayuda fue interrumpida cuando finalmente echó un vistazo a sus ojos amatista que ahora estaban prohibidos por cualquier emoción. El concepto de miedo no era nuevo para el caballero. Siempre había temido no ser lo suficientemente bueno. Que no era más que un monstruo incapaz de proteger a nadie. Que estaba maldito a ser solo un arma y que todos lo despreciaban. Sin embargo, miedo de alguien más. Eso era nuevo para el hombre. Su convicción de escoltar a la dama se hizo polvo en ese mismo momento cuando inconscientemente dio un paso atrás del medio elfo de cabello plateado. Entiendo. Pero por favor, cuídese, jovencita. El caballero, a regañadientes, se alejó de la mujer herida mientras se alejaba con la vergüenza escrita en todo su rostro. El tiempo transcurría mientras la semielfa caminaba sin rumbo por las calles de la capital lugúnica. Minutos, horas, días, meses, años, el concepto de tiempo era irrelevante para la semielfa en ese momento, pues parecía estar en trance. Caminó y caminó y caminó.